Muy buenos días, les habla Eduardo Guzmán Pérez, corresponsal especial de su televisora 24 Horas Noticias Televisión y su cadena de filiales, entre ellas TV Estudios Cantaure en el estado de Anzoátegui, en la República de Venezuela. Estas son ediciones especiales dirigidas en idioma español para los pueblos iberoamericanos, la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa Occidental. Venezuela está siendo convocada para realizar un acto electoral el próximo 28 de julio. El venezolano común, que es menor de 40 años, desconoce absolutamente cómo el país ha llegado a este proceso político y a este proceso electoral. En 1999, cuando se convocaron las elecciones donde salió ganador ampliamente y en una forma aplastante el teniente coronel golpista Hugo Chávez del ejército. Para ese momento era la única alternativa que tenía el país de salir de la tragedia que significó una forma de gobierno que se hizo llamar democrático, pero en donde las cúpulas de los partidos políticos, Acción Democrática y el COPEI, se distribuyeron el poder. Se distribuyeron los cargos públicos bajo una forma sectaria que no permitía accesar a ningún cargo, a ningún nivel de aquellas personas que lo aspiraban, que tenían las cualidades, pero que no tenían el consenso ni la aprobación del partido para ser postulados para el cargo de ministro, gobernador, alcalde, concejal, diputados provinciales, embajadas, presidente de institutos autónomos o ascenso de los oficiales a los grados superiores de teniente coronel, coronel, general de brigada y general de división. De tal manera que era una forma de administración del país omnímoda, que durante 40 años, y esto es importante que la nueva generación de venezolanos lo sepa, entre el 1 de enero de 1959 que Rómulo Betancourt asume la presidencia de la República de ese periodo que se llamó la democracia de los partidos, repito, que estuvo instaurada entre enero del 59 y el año 99, fueron 40 años de esa forma de administración del Estado. Entraron por el fisco únicamente por concepto de la exportación de petróleo en divisas americanas, 478 mil millones de dólares americanos, más un endeudamiento de 43.430 millones con el Fondo Monetario Internacional, más lo recaudado por impuestos internos, por el impuesto sobre la renta, que fue el equivalente a 100.000 millones de dólares más, equivalente en bolívares. En total fueron 730.000 millones de dólares, y al final de esos 40 años quedó un país convertido en un trauma social, económico, político, militar, petrolero y financiero. El país terminó en el ejercicio fiscal 59-99. Había recibido un dólar americano que estaba anclado en 4.54 y la devaluación de lo que se conoció como el Viernes Negro, que pulverizó el bolívar hasta llevarlo a 574 bolívares por dólar en el gobierno de Rafael Caldera, quien fue que administró la agonía de esa forma política de administración del Estado, lo había devaluado 14.500%. El sistema bancario estaba absolutamente quebrado, 14 bancos en bancarrota. Teníamos control de cambio y control de precios, control de cambio porque se estaba fugando a todas las reservas que tenía Venezuela ante el peligro que significaba un triunfo del sistema político que no garantizaba la seguridad jurídica para que la moneda norteamericana estuviera en las reservas venezolanas. Dejaron un saldo trágico porque quedaron 29.846 barrios sin ningún tipo de servicio. Esos barrios se poblaron de la migración del venezolano del medio rural, que cuando en 1959 el 70% vivía en el medio rural y el 30% vivía en las
9 ciudades más importantes del país, que ya para ese momento, de 1959, el gobierno del presidente Pérez Jiménez les había dotado de todo. Acueductos, sistemas de carretera, hospitales, aeropuertos, desarrollo institucional del país en la forma más acelerada, construcción de 28.000 kilómetros de carretera, del sistema eléctrico nacional, del sistema hidroeléctrico nacional, de la industria petroquímica, de la industria láctea, con 22 plantas procesadoras de leche, 56 centrales azucareros, 190 liceos. O sea, un país modernizado con todos los servicios: agua, luz, gas, teléfono y aguas negras. 80 de las ciudades más importantes del país. De una capacidad de sistemas de riego de 3 millones de hectáreas. O sea, hizo un país para los próximos 50 años. Y no terminó su obra porque los Estados Unidos, bajo presión, porque no le convenía ese mal ejemplo que estaba dando el presidente Pérez Jiménez, para el resto de los países asumieron la misma conducta. De tal manera que el país que recibió Rómulo Betancourt en 1958 tenía pleno empleo. Era el primer país de América moderno, sin deuda interna ni externa, sin desempleo, con pleno empleo, y dejó en las arcas nacionales 800 millones de bolívares, que eran 200 millones de dólares, para continuar su periodo de terminar la modernización del país en su periodo de gobierno 1958-1963. Pero Estados Unidos dispuso lo contrario. Entró el sistema democrático y tras 40 años quedó esa Venezuela que les acabo de narrar, corrompida, ineficiente, ineficaz, politizada al máximo por los partidos de Acción Democrática y COPEI. Controlaban los ascensos militares, controlaban todo el sistema financiero y económico del país. Por eso llegó Chávez al poder, porque era insostenible, insoportable aquella situación, porque se habían violentado los derechos humanos, se habían cometido crímenes de Estado terribles, se habían cometido torturas en las policías políticas terribles, de tal manera que lo que comenzó como un proyecto político el 59 terminó en una tragedia, porque esa democracia se fue por el barranco de la historia. Hoy tenemos una situación similar. Después de una revolución bolivariana, ese viejo sistema político le permitió a Hugo Chávez y a sus asesores políticos, que los principales eran José Vicente Rangel, Luis Michelena y Hernán Escarrá, que le propusieran al país hacer una constituyente que no estaba prevista en la Carta Fundamental de 1999. No estaban previstas ni las constituyentes ni los referendos, porque aquella fue una constitución representativa, hecho un traje político para los politiqueros de la Cuarta República, especialmente para Rómulo Betancourt y para quizás el patriarca de Acción Democrática, Gonzalo Barrios, que dijo que en Venezuela no había razones para no robar. Ese era tal el grado de desmoralización que había, de malversación de fondos públicos, de endeudamiento del país para refinanciar el gasto público. De tal manera que hoy tenemos un país similar. En 1998 no hubo una ruptura política en Venezuela, ni hubo una ruptura histórica. Chávez se dio cuenta, y sus asesores, de que la manera con que se venía administrando el país hasta 1998 era la correcta. Eso permitía el desorden administrativo, continuar la corrupción más profundizada, porque Chávez recibió $1.550.000.000.000 de dólares americanos en sus 12 años hasta que murió en Cuba. Quedó un país con un desempleo, cuando terminó Chávez, del 60%, y en la Cuarta República era del 49%. De tal manera que eso que se nos vendió a los venezolanos de la generación de 1973, que somos los que hoy estamos convertidos en los venezolanos que
unos en historiadores, médicos, abogados, juristas, ingenieros, que se formaron en aquellas universidades que recibió la democracia del presidente Pérez Jiménez, estamos haciendo una evaluación, y ya la tenemos hecha, de qué está ocurriendo en el país. Vamos a hacer unas elecciones inconstitucionales, porque la constitución que se aprobó en el 99 y que se votó con un referéndum aprobatorio era ilegítima. A partir de allí, toda la situación constitucional y político-administrativa de la llamada Revolución Bolivariana es ilegítima de origen e ilegítima de ejercicio. Las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de municipios, las elecciones de presidente de las legislaturas regionales, las designaciones de embajadores, cónsules, gravar a Venezuela económicamente ante países externos. Todas las negociaciones y los acuerdos diplomáticos son nulos de toda nulidad. Las reformas que se hicieron en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. De tal manera que vamos a unas elecciones, las más atípicas del país. Pareciera que es el tercer acto electoral donde se va a pillar y a rapiñar ese acto electoral. Las primeras fueron cuando José Tadeo Monagas quiso reformar la Constitución de 1857 para reelegirse, alargar el periodo constitucional a 6 años y le robó las elecciones a su oponente. El segundo acto de pillería electoral ocurrió el 8 de abril de 1898, cuando Joaquín Crespo le robó las elecciones brutalmente a el candidato José Manuel Hernández, que fue largamente votado porque había una crisis del Partido Liberal después de 40 años de detentar el poder. Y el otro gran robo fue el que le hizo Rafael Caldera, y eso está constatado históricamente, científica y técnicamente, Andrés Velázquez, que le ganó por 750,000 votos en esa época a ese personaje. De tal manera que estas elecciones que van a ocurrir el 28, quizás mucho más atípicas que las anteriores, mucho más ilegítimas que las anteriores, porque van a unas elecciones, los llamados opositores de la Mesa de la Unidad, a validar esa elección con un gobierno que tiene 360 presos políticos, que tiene una deuda que no la ha reestructurado, que donde no hay inversión, un país que tiene una crisis tremenda de electricidad, la luz se va 2 y 3 veces al día, un país que tiene el sistema vial destrozado, ese que construyó el presidente Pérez Jiménez, de 40,000 kilómetros de autopistas y carreteras, un país que tiene un sueldo mínimo de $3 y la canasta alimentaria vale $550. O sea, un país controlado, manipulado, manejado, sometido, utilizando a la Fuerza Armada, este gobierno, para cometer todas las tropelías constitucionales que usted se puede imaginar. Un país que es el patio de maniobra de países terroristas, que tienen sistemas terroristas. Irán, Chile, la dictadura china, Cuba, Rusia y los Estados Unidos, que están detrás de todo este show de las elecciones del 28 de julio. De tal manera que tiene que producirse una ruptura constitucional para que se pueda instaurar un verdadero régimen que esté a la cabeza, un presidente que provenga y sea electo de las bases populares y no de una componenda entre grupetes de la Cuarta República que están tratando de volver a posiciones perdidas, y eso no va a ser posible porque ellos no volverán. Este es un análisis a apenas 15 días de la elección de 2028 que le hace Eduardo Guzmán Pérez, analista político, especialista en seguridad y defensa, egresado del Instituto de Estudios de la Defensa Nacional, del 7º Curso Superior de Defensa y de las Fuerzas Armadas.